Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos de nuevo a la segunda parte de esta capacitación, lenguaje y lectura infantil, las narrativas. En seguimiento a la introducción de la semana pasada, hoy nos vamos a enfocar en la evaluación y cómo podemos incluir las narraciones en la evaluación. La verdad es que tienen una gran utilidad para fines de evaluación. Así que hoy los objetivos son que vamos a hablar de las razones fundamentales para incluir la narración como parte de la evaluación, qué es desarrollo típico de la narración, qué son indicadores de dificultades entre los niños que tienen dificultades y los que no, que tienen lenguaje típico, varios protocolos de evaluación y al final práctica analizando. Y empezamos con razones fundamentales. Como profesionales, sabemos que nos esforzamos por lograr diagnósticos válidos y también intervenciones efectivas. Y los investigadores han expresado su preocupación, y a lo mejor ustedes también, no solo por la disponibilidad de evaluaciones lingüísticas que son adecuadas para niños pequeños, sino también sobre cómo evaluar la amplia gama de las habilidades lingüísticas que pueden contribuir a habilidades de comprensión lectora en el futuro. Por eso la evaluación de habilidades narrativas es un método que ha ganado atención como una medida confiable del desarrollo de habilidades lingüísticas complejas de los niños. Y también es un buen predictor de rendimiento académico. De eso hablamos durante la introducción y vamos a seguir hablando de ese componente bien importante. ¿Por qué? Porque sabemos que para comprender lo que uno lee, hay mucho lenguaje involucrado en ese proceso. Para llegar al nivel de lectura experta, hay que tener todos estos componentes y es una buena analogía de lo que es lectura experta. O sea, como ven, una soga que tiene muchos componentes, cada uno tiene su rol y todos trabajan juntos para construir una habilidad fuerte de lectura. Así que no vamos a hablar de cada uno de los componentes, pero hablamos durante la introducción de dos partes, ¿verdad? De la parte de lectura que tiene que ver con el código y la descodificación, pero también la parte que tiene que ver con el significado, todo el lenguaje necesario eh, para comprender lo que uno lee. Y así, el discurso narrativo se contribuye como un puente entre el lenguaje oral al lenguaje alfabetizado y académico. Como ven, y como hablamos la última sesión, los niños están expuestos a narrativas por mucho tiempo, antes de empezar el proceso convencional de aprender a leer, pero están aprendiendo todas esas partes emergentes y lo traducen o lo utilizan una vez que llegan a la escuela y tienen que utilizar todo ese conocimiento para comprender lo que leen y también para escribir. Otras ventajas de incluir las narrativas en las evaluaciones es que pueden captar lo que el niño realmente sabe y lo que realmente puede hacer, a veces mejor que las evaluaciones formales, que sabemos que las evaluaciones formales no siempre son tareas muy naturales para niños, no siempre demuestran su verdadera capacidad en evaluaciones formales, pero como las narrativas son muy naturales para muchos niños, puede ser otra manera de mejor captar su capacidad. Por eso apoya el diagnóstico válido de trastorno del desarrollo del lenguaje.
Voy a tomar un minuto para explicar las palabras que estoy utilizando. Ustedes han escuchado de TEL, por ejemplo, trastorno específico del lenguaje. Muchos investigadores ya están cambiando de nuevo ese término y están usando trastorno del desarrollo del lenguaje, porque tenemos más información acerca de la población que solamente tiene dificultades con el lenguaje, o sea que es específico, es bastante pequeño. Y hay muchos niños que realmente tienen, aunque el lenguaje puede ser su dificultad principal, si uno explora un poco más, se nota que sí hay dificultades menos severas o a lo mejor muy difíciles de ver en otras áreas. Así que es posible que no sea tan específico y si limitamos nuestro vocabulario a ese término, estamos perdiendo mucha información y mucho enfoque en la población más amplia con dificultades de lenguaje. Ayuda a la identificación de los casos que están a mayor riesgo de presentar o ya presentan dificultades en la lectura. Así que las narrativas pueden ayudarnos a identificar los que tienen TDL, pero hay niños también que no necesariamente tienen TDL, pero tienen dificultades con el lenguaje, aunque no son elegibles para recibir servicios. Así que puede ser una manera de prevenir si identificamos los niños que no son elegibles, pero sí necesitan más ayuda. Es una buena manera de identificar algunas dificultades menos severas en lugar de esperar hasta que los niños fallen. También tenemos que usar múltiples medidas cuando hacemos las evaluaciones, porque todos sabemos que las pruebas tienen un margen de error en las puntuaciones estándar y no hay ningún instrumento perfecto. Por eso hay que utilizar múltiples medidas. Para justificar aún más por qué deberíamos usar múltiples medidas en vez de solo una, vamos a pasar unos minutos ahora hablando de la exactitud de la clasificación del instrumento de evaluación. Y les tengo dos preguntas. ¿Qué tan precisas creen los profesionales que son las pruebas estandarizadas? Y la segunda, ¿qué tan precisas deberían ser? Piensa, por ejemplo, que tienen 100% de exactitud, precisión, 90%, 80%. ¿Qué opinan? Son dos preguntas interesantes para empezar esta conversación. Para dar un resumen breve, todos hemos aprendido, conocemos un poco de la psicometría y la importancia de la psicometría fuerte cuando usamos instrumentos formales. Hemos escuchado de la confiabilidad, que se refiere a la consistencia de los resultados y la validez. Y eso quiere decir si mide lo que pretende medir. Pero hay factores que influyen esos dos componentes. Y entendemos mejor ahora que tradicionalmente las evaluaciones en nuestra profesión han incluido a niños con trastorno del lenguaje en la muestra. Y eso es un problema. Sin embargo, eso reduce los puntajes generales, reduciendo algo que se llama la sensibilidad del instrumento. Así que lo que sería mejor es un estándar normal. Es mejor para facilitar la identificación de la discapacidad. Y para ilustrar, por ejemplo, todos conocemos la curva normal y el promedio y el rango normal, ¿verdad? Si hay muchos niños en la muestra con la discapacidad, eso va a bajar el promedio. Así que si tenemos ese niño aquí, si tiene el trastorno, si tiene TDL y lo estamos comparando con una muestra que tiene una población significativa con el trastorno, va a bajar el promedio y será más difícil identificarlo. Y eso obviamente es un problema.
Así que para ilustrar, eso cambia el promedio y nuestra capacidad para identificarlo usando un instrumento en particular. Así que no solamente de la confiabilidad y la validez, tenemos también que hablar de la sensibilidad y especificidad de los datos. La sensibilidad se refiere a la probabilidad de que la prueba en una persona con enfermedad, o en nuestro caso el trastorno, dé positiva. Quiere decir una tasa positiva verdadera. Y la especificidad, muy difícil para mí decir esa palabra, se refiere a la probabilidad de que la prueba en una persona sin la enfermedad o sin trastorno dé negativo, que se refiere a la tasa negativa verdadera. Y no es 1 a 1, se puede ver aquí arriba cómo se calcula esos dos datos. Por ejemplo, si estamos tratando de identificar TDL y el niño realmente tiene TDL, si está presente, queremos que su resultado dé positivo. Si el trastorno es ausente, queremos que el resultado nos diga eso, ¿verdad? Que no tiene el trastorno. Así que para resumir, sensibilidad es, queremos sensibilidad fuerte para saber que realmente estamos identificando correctamente a los niños que realmente tienen TDL, y especificidad, que los niños que realmente no tienen TDL, que lo estamos identificando correctamente con lenguaje típico. ¿Cómo interpretamos esta información? ¿Qué se considera buena? Bueno, según Plant y Vance, sugieren que punto 9 más arriba es una buena interpretación, nos da información buena. Eso quiere decir que si estamos utilizando el número punto 9, eso quiere decir que 90% de los casos estamos identificando correctamente. Los autores de los instrumentos deberían publicar esa información en los manuales y pueden, por ejemplo, publicar y explicar los datos para sensibilidad, también para especificidad y también el dato combinado, clasificación total o precisión total. Pero para volver a los números, punto 9 más arriba quiere decir que 90% de los casos estamos identificando correctamente o excluyendo correctamente. Pero también quiere decir que, por ejemplo, 10 de cada 100 o 1 de cada 10 niños no estamos identificando correctamente o diagnosticando correctamente. Se considera que números de punto 8 a punto 89 se considera justa. Y si utilizamos, por ejemplo, el punto 8, eso quiere decir que 8 de cada 10 niños sí estamos identificando bien, pero 2 de cada 10 no. Así que ahora esta información le hace pensar y tener más precaución, tomar más precaución. Menos de punto 8 simplemente no es aceptable. Hay un gran margen de error y eso quiere decir que más de 2 en cada 10 niños estamos identificando incorrectamente y eso no se considera aceptable. Pero tenemos un problema, que algunas pruebas no reportan la precisión de la clasificación o la precisión de la clasificación no es aceptable. Esta gráfica sorprende a mucha gente. Reconozco que es una lista de instrumentos en inglés y así que no vamos a revisar todas las evaluaciones, pero pueden ver una lista de instrumentos que se usan con mucha frecuencia. Y se puede ver el amarillo en las últimas columnas, indicando los instrumentos que no tienen precisión de clasificación adecuada o no la reporta. Y ven que en esta lista de evaluaciones que se usa con mucha frecuencia, menos de la mitad
tienen datos aceptables. También pueden ver en la tercera, desde la derecha, en esa columna pueden ver en amarillo las evaluaciones que tienen demasiados niños con TDL o otra discapacidad en la muestra. Y como mencionamos antes, eso cambia la sensibilidad. Así que no muestro esta gráfica bueno, sí, para asustar un poco, pero no para desanimar demasiado, que sí, estos instrumentos proveen información útil e importante, pero no podemos usar ninguno como la única medida para diagnosticar. Vamos a hablar ahora de algunos ejemplos. El PLS5, creo que en español sería las escalas preescolares de lenguaje. Yo sé que muchas terapeutas por América Latina compran ese instrumento y lo usan porque sí, lo han publicado en español. Se usa con mucha frecuencia también en Estados Unidos y pueden leer una muy buena crítica en este sitio de web, el Leaders Project. Para dar un pequeño resumen, los autores del instrumento reportan sensibilidad de 0.85 y especificidad de 0.88. Eso suena bien, ¿verdad? Justa, dentro del rango justo, pero falta información muy importante. Falta información suficiente sobre los niños de la muestra no clínica y de los niños clínicos. O sea, cómo identificaron que estos niños no tienen TDL y estos niños sí. Que no nos dan información suficiente. Por lo tanto, no se puede estar muy seguro de la exactitud diagnóstica. O sea, aunque han reportado esos datos de sensibilidad y especificidad, no nos dan información suficiente de cómo llegaron a esos datos. Y por eso pierde validez, desafortunadamente. E igual, nos puede dar muy buena información muy útil, pero como medida única para diagnosticar no se puede utilizar como la única medida. También hay otro ejemplo, el SELF, creo que en español sería la evaluación clínica de los fundamentos del lenguaje, el SELF, que también se ofrece en español. Y el Leaders Project, este sitio de web, tiene otra crítica muy útil de este instrumento. Los autores del instrumento informan que las medidas de sensibilidad son 0.96, 0.86 y 0.52, dependiendo de la desviación estándar. Obviamente, la desviación estándar que uno usa va a cambiar esos datos. Perdón. Sin embargo, el estándar de referencia otra vez no se identificó específicamente, así que tiene un problema muy parecido al otro instrumento. Y además, el 39.7% de la muestra de normalización recibía servicios especiales. Eso es una gran cantidad de niños en la muestra con discapacidades. Y el 11% de la muestra recibían servicios de habla y lenguaje, así que es demasiado. Por lo tanto, la clasificación es inválida. Y voy a decir de nuevo que hay información muy útil que nos puede proveer, pero que no lo podemos usar como la única medida. Entonces, la narración. Podemos incluir la narración como otra medida. Y para hacerlo, tenemos que entender ahora el desarrollo típico. Como mencionamos en la introducción, los niños jóvenes ya están aprendiendo a producir narrativas, están escuchando narrativas y empezando a utilizarlas y producirlas también. Así que a los 2 años ya están usando secuencias de sus rutinas diarias, están hablando de lo que ellos ven que están haciendo los adultos y de lo que también ellos mismos están haciendo durante su día.
A eso de los 3 años, los niños organizan como conjunto de elementos, aunque a lo mejor sin organización temporal. Por ejemplo, podría escuchar, había regalos, comimos pastel, Juanito me empujó y me caí. Así que uno sabe que está hablando de un cumpleaños. A lo mejor los eventos que describe no están en la orden correcta. Y a eso de los 4 años describen con mejor precisión la secuencia de eventos. Ahora, las narrativas de niños en etapa preescolar, esperamos que se avancen, ¿verdad? Que usen mejor y más secuenciación, más detalles y que incluyan más de esos componentes de la gramática narrativa, se puede decir. Y a lo mejor en el principio no van a usar todos estos componentes, pero poco a poco deberían usar cada vez más. Un escenario, por ejemplo. Eso quiere decir que incluye alguna presentación de los personajes principales, a lo mejor la hora, el lugar, algunos detalles así. El suceso inicial o algún obstáculo, ¿verdad? Algo que influye la acción de los personajes principales. Alguna respuesta interna. Eso hace mucho más interesante la historia. Los pensamientos o los sentimientos del personaje principal en respuesta al suceso inicial. Después, algún tipo de plan, cómo van a resolver el problema o el obstáculo. Después, la acción, las acciones del personaje principal en pos del objetivo. La consecuencia, que puede ser el logro o no del objetivo, así como cualquier otro evento o estado que pueda resultar. La reacción, cualquier respuesta emocional del personaje principal. Y el final. Quiero que tomen unos minutos para leer y evaluar esta narrativa producida por un niño en etapa escolar. Está basado en una imagen, o sea, para coleccionar esta narrativa, la terapeuta presentó una imagen muy detallada y es lo que produjo el niño. Quiero que traten de evaluar y identificar cada de los componentes de gramática narrativa de que hemos hablado. Muy bien. Y vamos a volver a este análisis al final. Pero primero, vamos a hablar de del desarrollo un poco más específicamente. Hemos hablado un poco del desarrollo durante los años preescolares, que los niños empiezan a usar secuencias descriptivas, alguna secuencia de acción, y a lo mejor van a tener lo que se llama un episodio incompleto. Eso quiere decir que a lo mejor la consecuencia no es clara. A eso de los 6 años, queremos escuchar un episodio completo. ¿Qué es un episodio completo? El episodio, la parte de la narrativa, el episodio tiene por lo menos un evento o suceso inicial, un plan, una acción y una consecuencia. Así que de toda la lista que hemos visto, esos componentes forman un episodio completo. Con los años, los niños empiezan a usar múltiples episodios más complejos, y complejo quiero decir que había a lo mejor una interrupción o alguna complicación del episodio. Y un poco más avanzado sería el uso de episodios incrustados o empotrados.
quiere decir que hay un episodio dentro del otro. Y la verdad es que es lo que vemos en los libros, en películas, en programas de televisión, que eso es una narrativa muy interesante, ¿verdad? Que no solamente es muy lineal el episodio, sino hay sorpresas. Así que hemos hablado del desarrollo típico. ¿Qué diferencias vamos a ver entre los con TDL y los con lenguaje normal? Así que quiero que tomen una pausa breve, quiero que escriban su hipótesis. ¿Qué diferencias van a observar entre las narrativas de los niños con un desarrollo del lenguaje típico y los que tienen un trastorno del desarrollo del lenguaje? Bien, y vamos a ver cuántos identificaron. En cuanto a la producción, los niños con TDL hemos notado diferencias en todas estas áreas. No necesariamente todos para cada niño, pero en general, comparando grupos de niños con TDL con grupos de niños sin TDL o con lenguaje normal, hemos visto muchas veces que los con TDL producen narrativas más cortas, que tienen menos componentes de la gramática narrativa. Es más probable, por ejemplo, que omitan información sobre el escenario, respuestas internas, planes, acciones, componentes así. Producen menos vocabulario, a veces demuestran dificultades con el acceso al léxico, gramaticalidad más baja que los niños con lenguaje típico, menos complejidad, producen más expresiones simples comparado con expresiones complejas, menos cohesión y producen muchas veces más comienzos falsos, o sea, revisiones o expresiones abandonadas. Y vamos a ver un ejemplo de una narrativa con muchos comienzos falsos y no tiene nada que ver con la tartamudez, simplemente dificultad formulando las oraciones. En cuanto a la comprensión de las narrativas, los niños con TDL tienen más dificultad contestando preguntas, entendiendo la idea principal y haciendo inferencias y predicciones. Ahora vamos a hablar de algunos protocolos de evaluación. Y afortunadamente hay muchos que son gratis. He incluido aquí varios sitios de web que tienen materiales, manuales, imágenes que pueden bajar gratis y otros que no, pero que son muy útiles. Yo, por ejemplo, como pueden ver, yo utilizo con mucha frecuencia esos materiales y el guión acompañado. Y la narrativa que leyeron de Juan viene de este producto a mano derecha. Nos van a dar la oportunidad de observar la microestructura y la macroestructura. La microestructura narrativa incluye la estructura lingüística interna del relato y normalmente implica evaluar el uso de formas y vocabulario. Y la macroestructura narrativa incluye las características más globales, como de la gramática de la historia y la calidad de elementos específicos del relato. ¿Qué es lo que van a necesitar? Van a necesitar los estímulos, a lo mejor una imagen o una serie de imágenes o un libro así, ¿verdad? Este libro, como pueden ver, no tiene palabras, simplemente tiene las imágenes para elicitar la narrativa. Y también puede usar un modelo o un guión. Tengo también una lista para ustedes de algunos de los guiones que se puede usar. Unos tienen un audio acompañado para proveer el modelo. Van a necesitar algún tipo de grabadora y
Ubicación silenciosa y cómoda, libre de distracciones. Aquí, por ejemplo, es un sitio de web que tiene unas imágenes o series de imágenes que pueden utilizar. Rana, ¿dónde estás? Es el libro que tengo aquí en la mano. Pueden ver el video o un video con los dibujos y el guión. Otro libro sin palabras parecido, One Frog Too Many o Una rana demasiada. También hay un video y también hay un guión, si quieren proveer el modelo antes del turno del niño. Van a tener, quiero que tomen una pausa ahora para seguir los enlaces o los sitios de web y revisa los estímulos. Y quiero que escriban sus observaciones y comentarios sobre esos protocolos y estímulos. Bien, espero que hayan tomado una pausa para explorar esos materiales. Para seguir, ¿cómo presentan la tarea, la actividad al niño? Puede decir algo tal como, me gustaría saber cómo cuentas historias. Primero te voy a contar un cuento mientras vemos los dibujos. Después será tu turno de contar el cuento. Preparan la grabadora y ya, ahora cuéntame el mejor cuento que puedas en tus propias palabras. Durante la narración, aquí hay unas sugerencias. Ayuda un poco a alejarse del estudiante. Si usted está viendo los dibujos, hay menos razón para que el niño se lo cuente, ¿verdad? No puede dar señales específicas. Si el niño, por ejemplo, pide ayuda o dice, ¿qué es eso? Puede responder lo que tú pienses que sea. No le puede dar la palabra, el vocabulario específico. No puede corregir gramática. O sea, tiene que darle la oportunidad para decir, para narrar en su manera. Y si usted cambia o hace preguntas, eso cambia los resultados y la representación de lo que el niño realmente puede y normalmente puede hacer. Pero sí puede animar al estudiante. Cuéntame más. Sigue adelante. Me gusta tu cuento. Pero como mencionaba, no puede usar preguntas directas. Eso cambia su narrativa. Bueno, la parte ahora, como ustedes ya saben, para administrar un instrumento formal normalmente requiere mucho tiempo, ¿verdad? Pero es más fácil calificar. Al contrario, ahora con esta tarea de elicitar una narrativa, requiere muy poco tiempo grabarlo, pero requiere más tiempo analizándolo. Pero hay unas sugerencias. Yo, por ejemplo, hay software, hay un programa de computadora que se llama Speech Texture. Aquí está. Y la realidad es que me encantaría tener algún programa que transcriba exactamente lo que dice el niño, pero no lo tenemos todavía. Pero eso es ayuda. O sea, lo que hago, si yo estoy escuchando la grabación, yo tengo mi audífono para escuchar la grabación del niño y mi micrófono. Usando este software, por ejemplo, este programa, yo repito exactamente lo que dijo el niño en exactamente la misma manera. Si repite sonidos, si tiene revisiones, si produce errores gramaticales, yo lo repito exactamente así, pero este programa transcribe todo lo que yo digo. Y eso hace su análisis mucho más fácil. Y yo estoy bastante impresionada con este programa, Speech Texture. Como ustedes ya han notado, tengo un acento en español, pero en español igual me transcribe bastante bien. Hay otro, a lo mejor han usado ya Google, también tienen una opción para transcribir
y lo hago en la misma manera, escuchando lo que dice el niño, yo repitiendo y Google está transcribiendo todo lo que yo digo. Así que es una manera de transcribir más fácilmente de lo que teníamos en el pasado. Ok. Y así vas a tener toda la transcripción. Y algunas terapeutas hacen su análisis justo en el momento cuando el niño está narrando y lo puede hacer, pero van a perder mucha información. Así que aunque están tomando notas durante la narrativa, también quieren analizar la transcripción según mirando la longitud de la narrativa, analizando el vocabulario, acceso léxico, gramaticalidad, complejidad, cohesión y comienzos falsos. Las cosas que mencionamos antes. Y en cuanto a la macroestructura, también puede usar la transcripción para hacer este análisis. Vamos a practicar ahora analizando. Incluido en nuestra carpeta en Google, yo he puesto una copia de este análisis que está diseñado para apoyar el análisis de la microestructura. Hay un formulario, una versión largo, pero también hay una versión más corto. Pero como las terapeutas normalmente nos hemos ya enfocado bastante en la gramática, eso es opcional para ustedes si quieren explorar eso. Pero yo pensaba que sería más útil durante el poco tiempo que tenemos para practicar analizando la macroestructura. Así que ya han leído esta narrativa sobre Juan. A ver, vamos a hacer esta parte juntos. ¿Cuál es el escenario? Muy bien, que vivió en el año 3005 en el planeta Ecuaturnio. Muy bien. El suceso inicial. Muy bien. Que el motor comenzó a chisporrotear. Muy bien. La respuesta interna. Sí, que Juan estaba asustado porque no quería llegar tarde a la escuela. ¿Cuál es su plan? Bueno, su plan pensó que era mejor que revisara el tubo de escape y tiene dos acciones. Extendió la mano hacia atrás y encontró el problema. Y el otro plan, la otra acción es que se sacó el chicle de la boca y tapó el agujero. La consecuencia, que su mochila cohete cobró vida. Muy bien. Su reacción, se sintió aliviado y el final. Muy bien. Pensó que por eso mis padres siempre me dicen que revise las mangueras. Así. Y a partir de ese día. Así que es un final largo, pero sí ha incluido todos los componentes. Muy bien. Y hay otro formulario también que se ofrece gratis por ese sitio web. Y está escrito en una manera para darles ideas de cómo evaluar a la microestructura y la macroestructura. Van a usar esta hoja para analizar otra muestra de Bernardo, otro niño de 5 años. Van a utilizar esto para analizar la macroestructura de su narrativa. Vamos a cambiar un poco de dirección. ¿Qué pasa si el niño tiene dificultad con la tarea? Que aunque le ha explicado la tarea, proveído un guión de una narrativa, ¿qué pasa si el niño todavía no puede contar una historia? Pues podemos usar valoración dinámica.
La razón por eso es que, bueno, queremos evaluar bien, queremos diagnósticos válidos. Y para algunos niños jóvenes tienen dificultad con las tareas. Pero igual queremos información acerca de si realmente tiene TDL o no. Así que valoración dinámica es una muy buena manera de distinguir si es falta de experiencia o falta de ganas u otra cosa, o realmente si es dificultad lingüística. Hay varias maneras de implementar valoración dinámica. Hay varios estudios, pero con la narración es una manera. Y quiere decir que, por ejemplo, si el niño tiene dificultad y si no narra mucho o tiene mucha dificultad, usted puede enseñarle, presentar una sesión o 2 sesiones cortas, enseñándole a narrar y después coleccionar de nuevo una narrativa para ver el cambio, para explorar, analizar si realmente ha cambiado, se ha beneficiado de la instrucción y para ver lo que realmente puede hacer el niño. Si usted usa valoración dinámica, queremos incluir estos componentes para una buena instrucción. Y estos componentes de aprendizaje de mediación incluyen la intención de enseñar. Quieren indicar durante su sesión de instrucción, usted quiere indicar claramente el objetivo de la sesión, el significado, por qué es importante. El componente de trascendencia, en el que ayude al niño a relacionar la habilidad y la actividad con su vida diaria. Planificación, ayude al niño a desarrollar y llevar a cabo un plan para una actividad con apoyo. Y transferencia, si puede generalizar las habilidades a otro contexto. Y aquí hay algunos ejemplos de cómo pueden presentar. Intención de enseñar, si usted le explica, hoy vamos a aprender esto, contando historias o practicando esto, narrando historias. ¿Qué es el significado? ¿Cómo nos ayuda eso? Bueno, nos ayuda a contar buenas historias interesantes que quieren escuchar sus amigos o familia, o le ayuda a escribir buenas historias en la escuela. Trascendencia, ¿qué pasa en casa o escuela si o a menudo haces eso en casa o en la escuela cuando? Planificación, ¿qué necesitamos? Y después, ¿qué vamos a hacer? Y de vez en cuando recuerdas lo que estamos aprendiendo hoy. Y transferencia, trabajaste muy duro para aprender a contar buenas historias. O te acordaste de utilizar o describir el escenario, por ejemplo. Es importante recordar que. Dime qué estrategias usaste. Y así sucesivamente. Y están durante ese proceso midiendo la capacidad del niño de responder y su modificabilidad. Así que ustedes, como los evaluadores, califican la capacidad de responder y la modificabilidad del niño utilizando, hay varios instrumentos, la lista de estrategias de aprendizaje, por ejemplo, y la escala de modificabilidad es otro ejemplo. Así que durante ese proceso, y de nuevo, usted está a lo mejor haciendo o incorporando valoración dinámica para enseñarle algo al niño y después para medir de nuevo el progreso y la habilidad. Durante ese proceso de instrucción, estos 5 componentes o estrategias de aprendizaje nos dan mucha información muy importante que nos ayuda a diagnosticar. Uno, por ejemplo, la atención o discriminación del niño. Si el niño inicia el enfoque con ayuda mínima. Si mantiene el enfoque con ayuda mínima.
Si responde a pistas relevantes y ignora las que son irrelevantes. Planificación, el segundo. Si habla sobre el objetivo general. Si habla sobre su plan. Su autorregulación, si espera instrucciones. Si busca ayuda cuando algo es difícil. Si autocorrige. Número 4, su aplicación de comportamientos durante la actividad y también entre actividades o tareas, si hay más de una. Y la motivación, si persiste incluso cuando está frustrado y si muestra entusiasmo por la tarea. Y lo que van a ver es que los niños, si están observando estos componentes frecuentemente, dándole 2, esos no son niños con TDL, pero si no están observando estos comportamientos o ocasionalmente, esos sí, son los niños con TDL. La escala de modificabilidad también ayuda mucho, lo he adaptado un poquito. Usted pregunta y evalúa la receptividad del niño a las intervenciones. Si fue extremo, si aprendió mucho, le va a dar un 3. Si aprendió muy poco o el aprendizaje era muy bajo, le va a dar un 0. El esfuerzo de usted como examinador, si usted necesitaba usar mucho esfuerzo, le va a dar un 0. Si fue muy fácil para usted, si lo aprendió sin mucho esfuerzo por su parte, le va a dar un 3. Y transferencia, los indicadores de transferencia de aprendizaje. Si era muy alto, le va a dar un 2. Si era muy bajo, un 0. Y los niños con TDL van a recibir muchos de los 1 y 0, ¿verdad? Los niños con problemas de lenguaje requieren mucho más apoyo que sus compañeros. Y la gramaticalidad también es significativamente más bajo en el grupo con TDL. Necesitan apoyo fuerte durante este proceso de valoración dinámica. Y hay muchos estudios que apoyan esta práctica. No solamente esta, aquí hay otra. Y las buenas noticias es que sí requiere más tiempo que una evaluación formal, pero le da mucha información y en muchos casos te da información mejor que una evaluación formal. Por ejemplo, Peterson y sus colegas han demostrado que una sesión de esa instrucción de cómo producir una buena narrativa, con una sesión midiendo el potencial del estudiante para aprender, ellos encontraron 100% de sensitividad y muy buena especificidad y aún mejor con 2 sesiones de instrucción. Y es impresionante de verdad, pensando en todos los instrumentos y dinero que gastamos en instrumentos comerciales, que algo que no requiere mucho, simplemente nuestra experticia puede tener mejor precisión. Así que para resumir, el aprendizaje de mediación. Los niños con habilidades típicas no tienen dificultades para aprender, mientras los niños con trastornos del desarrollo del lenguaje sí demuestran dificultades. Así que eso ayuda a justificar servicios y el diagnóstico de trastornos del lenguaje. Bien, estamos al final. Vamos a hablar de la tarea. La van a encontrar aquí, se los voy a explicar. Si me permite un momento para cambiar de pantalla. Aquí está. Ok. Lo que van a encontrar, la tarea tiene 2 partes. La primera parte es una lista de los sitios de web que demostré durante esta sesión. Quiero que vean los sitios de web, exploren los materiales, los dibujos y que escriban sus comentarios. Para la segunda parte,
hay un análisis una narrativa de Bernardo. Bernardo no era su nombre verdadero, pero sí tenía 5 años y medio. Aquí están sus oraciones, ya están escritos en el formulario. Y quiero que usen esta información en el formulario para analizar su macroestructura. Bueno, pueden evaluar la microestructura si quieren, pero pienso, como mencioné antes, que normalmente tenemos más experiencia con la gramática. Así que si se quieren enfocar en la macroestructura, está bien. Así que para cada una de las oraciones, quiero que escriban un 1, por ejemplo, si algo está incluido. Y al final, quiero ver su interpretación. En su opinión, con un niño de 5 años y medio, en su opinión, ¿cómo es su macroestructura? ¿Cómo es la narrativa? ¿Cómo es su gramática? ¿Es un niño típico? ¿No típico? ¿Cuál es su opinión de esta narrativa? Y así. Bueno, estamos al final. Quiero que tomen un minuto para escribir los puntos claves de hoy. Bueno, algunos puntos son que debemos utilizar múltiples medidas para llevar a cabo una evaluación completa. ¿Y por qué? Porque muchos instrumentos estandarizados faltan de precisión de la clasificación suficiente. Y la evaluación de habilidades narrativas es un método que apoya prácticas evaluativas basadas en evidencia y ayuda a predecir el rendimiento académico. Así que tiene muchísima utilidad. Y gracias por estar conmigo hoy. Nos veremos para la segunda parte con un enfoque en la intervención. Que les vaya muy bien.